la realidad es que el Espíritu nos está ayudando, o sea, el Espíritu nos está enseñando sobre la Escritura. La base que nosotros tenemos es la base escritural. Nos separa mucho, o nos separaba mucho todo el conocimiento del Antiguo Testamento, hasta que en los tiempos después del movimiento carismático y del derramamiento del Espíritu de los años 60 y pico, cuando comenzó con la Iglesia Católica y terminó en toda la Iglesia evangélica. Entonces, después de esto, pues ha estado como en silencio. El Espíritu de Dios no se ha movido mucho en cuanto a lo que algunas personas quisieran que se moviera. Y lo más extraordinario hubiera sido que hubiéramos seguido con los dones del Espíritu Santo, con las manifestaciones y con todas aquellas cosas maravillosas que yo no sé si ustedes vivieron, o muchos de los hermanos que están acá en San Antonio, acá en la iglesia, pues tienen el recuerdo de cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron, como podemos decir, cuando fueron alcanzados por aquel movimiento del Espíritu que fue tan maravilloso. Yo recuerdo que Tere a veces llevaba a los jóvenes y había grupos musicales como Silver Wing, no sé si ustedes se recuerdan ese grupo, Silver Wing. Sí. ¿Se recuerdan? Tere sí se recuerdan, perdón. Bueno, Silver Wing era un grupo que ellos alababan al Señor, adoraban y cantaban en el Espíritu, o sea, cantaban cantos espirituales, canto del cántico nuevo, por ejemplo, un cántico que simplemente es la expresión de toda tu vida. Cuando usted canta, todo su cuerpo es una alabanza a Dios, espíritu, alma, cuerpo. Y simplemente cuando nosotros estamos participando de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos llenos del Espíritu Santo, pues entonces hay una espontaneidad, hay una expresión de lo que es la realidad de Dios en nosotros. Y eso es lo que trajo, considerando el movimiento carismático, eso fue lo que trajo a nuestras vidas, por lo menos nosotros que no conocíamos cómo se obtenían los dones, por qué la gente podía profetizar, por qué podían participar de sanidades, de milagros. Y entonces todo esto, de la buena primera, pues por la gracia de Dios y por las necesidades de sanidad de mi mamá, pues simplemente estuvo enferma de corazón toda su vida, y entonces a través de personas que vivieron esto en Guatemala y una parejita de cubanos que estaban estudiando medicina, entonces fueron los que nos explicaron a nosotros lo sencillo que era. Y estaba ahí escrito, y nosotros sí, creíamos que eso existió, pero no sabíamos por qué el Pedro del Nuevo Testamento, de los evangelios, era distinto al Pedro que vimos en primera y segunda de Pedro. Y sabíamos que era por el asunto del Espíritu Santo, pero ¿cómo nosotros podemos alcanzar esto? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos entonces ver que el Señor tiene un remedio para mi madre? Porque toda su vida, muchas veces la vi casi muerta ahí, dándole uno de esos que se rompen, y entonces sale como el olor a algo ahí que, sí, algo como éter o algo, entonces la hacía reaccionar. Sí. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, en una noche de velorio, él me explicó todas esas cosas. Nos explicó y nosotros dijimos, pues, esto está sencillo como tú me lo estás explicando. Y la única pregunta que yo le dije es, ¿esto lo puede vivir una congregación? Y dice, sí, esto nosotros lo vivimos en la congregación de Guatemala. O sea que ahí en la congregación, entonces, hay sanidades y hay milagros
y hay mensajes proféticos, ¿sí? Me explicó todo. Bueno. Yo le dije, mira, yo creo que tengo ese testimonio y creo que es verdad lo que me estás diciendo. Entonces fue cuando yo le hablé de la necesidad que teníamos, no nosotros, sino de nuestra mamá. Y entonces pues ellos quedaron con ir un día que nos avisaran que estuviéramos en ayuno, y entonces él iba a ir con la esposa y iban a orar por mi madre. Y después de aquello, pues yo conocí mucha gente de la iglesia católica, que ni siquiera teníamos nosotros. Por ejemplo, vi un joven arquitecto que conocíamos, y hacía muchos años que no veía, y de buena primera me lo encontré en un garaje, y yo salí, lo veo, y él me vio, y nos abrazamos, y cuando nos abrazamos, él me dijo, ¿tú tienes el bautismo Espíritu Santo? Dice, sí, ¿tú también? Y fue una cosa maravillosa, porque nos identificábamos a través del amor de Dios, del Espíritu de Dios. Y esto nos hizo, inclusive el Señor me permitió y estar trabajando con un hombre que era diácono católico, donde yo conocí al Monseñor de Miami, lo conocí mucha gente de ese ambiente católico. Y simplemente pues me era cómodo y fácil identificarme con ellos y con todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la mejor posición que nosotros podemos tener y lo mejor que podemos nosotros encontrar como puerta, que esta es la puerta de la experiencia. El Señor nos estaba, en ese tiempo, estaba ofreciéndole al pueblo de Dios una bendición muy tremenda. Y por el resto del tiempo, de todo aquello que fue en 1968 hasta la fecha, y del tiempo que yo lo entendí en los 70, y hasta ahora, pues puedo con seguridad seguir la dirección de lo que está pasando en el pueblo de Dios y dentro también de la Iglesia Católica y protestante y de todo. Y creo que el Señor Jesucristo tiene una gran sorpresa para todo su pueblo. Y nosotros pues no nos va a sorprender. No nos va a sorprender porque realmente Él les ha dejado nos ha dejado a todos que nosotros escojamos y que nuestros corazones sean probados para ver si realmente nosotros lo hacemos no porque Él nos dé el impulso, sino porque nosotros descubramos la realidad de Dios en nosotros. Y cuando uno descubre, como lo decía Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, después vamos a leer y hemos leído. Entonces él decía que realmente él estaba ya el Espíritu le había dicho que se iba a ir, que el Señor lo iba a recoger, y entonces él expone aquella realidad que él vivía dentro de sí, de la realidad del fuego de Dios en su corazón del amor. Recordemos una cosa, que Pedro, el Señor le dijo, yo te voy a dar las llaves del reino. Las llaves del reino no son otra cosa que aquellos principios que llevan a una realidad o a realidades de Dios en nuestras vidas. Dios es una experiencia de salvación, es una experiencia de vida, es una experiencia donde realmente nosotros participamos de aquellas cosas que realmente son el programa de Él. Un momentito de poner aquí. El programa de Dios. Un momentito nada más. El programa de Dios no ha terminado en nuestras vidas, sino que al contrario, todos y cada uno de nosotros pues estamos prácticamente en el proceso de que nuestra vida sea completamente llevada al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y yo creo que todos tenemos
la oportunidad de entender los tiempos y las razones si es que nosotros mantenemos lo que es la comunión con Dios. Para la comunión con Dios, simplemente la iglesia, ¿qué es lo que podemos hacer como iglesia? Presentarnos en alabanza, en bendición a Dios, en presentarnos como en la reunión de su presencia, y también buscando que Él dé las salidas necesarias para los problemas que nosotros podemos encontrar en nuestra vida, personalmente y corporalmente. El Señor siempre nos ha dado a nosotros el entender que nosotros somos parte de la iglesia. Como parte de la iglesia, nosotros somos parte de un cuerpo. En la Escritura habla un mensaje más grande que para mí que existe, ese mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son todas las iglesias. 7 es el número perfecto, el número completo. Y entonces esto quiere decir que cada una de las iglesias tuvo un mensaje escrito por el mismo Juan en la isla de Patmos, y cada mensaje a cada iglesia tenía aquellas cosas que tenía que rectificar. En otras palabras, es el mensaje de la restauración. Supongamos que ahora nosotros podemos ver que todo el mundo se compone de iglesias de una forma, iglesias de otra, iglesias con doctrina de esta forma, iglesias con doctrina de otra, recordando que toda iglesia mantiene su doctrina para que entonces las personas puedan entonces aceptar esa doctrina y puedan vivir de acuerdo a las leyes o a las cosas, y la seguridad de que se encuentran juntos no está en aquello que Dios dice que hacer para estar juntos, sino en una serie de leyes y doctrinas, de verdades que otros probaron, otros buscaron, encontraron que en las vidas de ellos fueron una realidad, y entonces las pusieron para que entonces el resto de la gente piense lo mismo, hable lo mismo, pueda participar de las mismas verdades, y así poder entonces estar juntos. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que tenemos tantas denominaciones cristianas. Nosotros tenemos, después de Lutero, la iglesia luterana, que entonces comienza el periodo protestante. Y después del periodo protestante, entonces vienen los distintos entendimientos que hubieron a través de distintas teologías, de distintos teólogos, y se fueron desarrollando, si podemos ver, todas las iglesias. Después vinieron de la luterana, vinieron la bautista, Pablo Bautista, presbiteriano, en fin, todos. Pero se llamaban iglesias, o se llaman iglesias de protestantes, porque salieron de la protesta que hizo Lutero cuando se puso en contra de una serie de leyes y cosas que tenía la iglesia católica. Lutero nunca quiso irse de la iglesia católica. A él lo obligaron prácticamente a salir fuera de ahí. Y entonces después, en los últimos años, los movimientos después de América, los movimientos de distintas iglesias que se formaron aquí en América, después de la metodista y entonces presbiteriana, en fin, nosotros tenemos entonces hasta nuestros días que vino el movimiento pentecostal. Conocemos aquí en América también los hermanos de Plymouth, conocemos los cuáqueros, ¿verdad? Conocemos también el movimiento del lago Salado, ¿cómo le llaman? La iglesia de los mormones, ¿verdad? Y unas como otras pues siempre dicen, no, ellos no son cristianos. Nosotros mismos decíamos dentro de la iglesia, cuando me recuerdo que estaba en la iglesia bautista, nos decían, no, los testigos de Jehová no son cristianos. Y yo pues, me enseñaba eso, creía que no eran cristianos. Pero una vez revisando todas las cosas que yo creía en la doctrina, digo, tienen doctrinas muy parecidas, muy parecidas a otras. Y toda la doctrina de la iglesia, hasta el tiempo del tiempo carismático, o el tiempo del movimiento carismático de los 1968 en adelante, nosotros nos toca, creo que todos los que estamos aquí nos tocó vivir esto. Yo no sé si usted era cristiano o no, pero a mí me tocó, por gracia de Dios,
fui recibido allí en México por un sacerdote que yo no sabía que existía ese movimiento. Sin embargo, él era carismático, lo supe después de haber tenido las experiencias del bautismo del Espíritu Santo. Y este hermano Lara, este sacerdote Lara, yo vi que ellos tenían sus instrumentos musicales como tenemos nosotros acá, y él me dijo que ellos mismos producían su música. Y yo no entendía, me estaba hablando chino porque yo no entendía nada. Yo era un simple joven bautista que llegó ahí a Ciudad de México, pero me recibió muy bien, me trató muy bien. Y después de todo este tiempo, pues yo supe, ya estando en Georgia, porque tuve también contacto con otros hermanos, sobre todo sacerdotes mexicanos, no pentecostales, sino carismáticos. Entonces, todo nos ha llegado hasta este día. Y este día descubrimos nosotros que realmente necesitamos una ayuda de Dios para sacarnos de esta inercia. Por ejemplo, en el día de hoy, nosotros podemos tener esta reunión llena de gente aquí. Gente de personas que conocemos, hermanos en Cristo que no están acá, hermanos en Cristo que simplemente se siguen con la costumbre de Viernes Santo, ir a visitar iglesias. En mi pueblo pues había esa costumbre, ¿no? Entonces iban la gente a una iglesia, iban a otro templo, iban a otra parroquia, y entonces cada día habían distintos programas, todo para celebrar la muerte, o sea, la Semana Santa, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto es fácil, porque cuando uno nada más que le da para participar de simplemente de eventos y de cosas en las cuales no tenemos que pensar mucho, ni tenemos que hacer más nada que participar de la historia de hace 2000 años, donde aquel hombre se presentó ahí, o lo llevaron, fue tomado preso allí en el Getsemaní, en el huerto aquel, y fue llevado entonces a los sacerdotes, mejor dicho a Pilato, y Pilato entonces tuvo aquella plática con él antes de llevarlo o mandarlo con Herodes. Y en aquella plática, entonces ustedes recuerdan que él le preguntó si él verdaderamente, si él era rey de los judíos. Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Se recuerda? Sí. Entonces cuando él le dijo, tú lo dices, entonces otra de las cosas básicas que tuvo, de la plática que tuvo, él no porque no abrió su boca, sino era Pilato, que su esposa le estaba diciendo también que quería que ellos lo soltaran. Entonces, porque había tenido contacto, no sé, que el Señor lo había usado o le había revelado a ella, o tuvo contacto con otros cristianos. El caso es que, o sea, con otros judíos que estaban en su servidumbre, tal vez, quién sabe. El caso es que él le pregunta a Jesús qué es la verdad. Y Jesús estaba callado en su boca. Y entonces él da su espalda para dirigirse a la gente. O sea que no, le hace una pregunta que no escuchó. Y tal vez, no sé, como vio que no hablaba mucho, que no habló nada, el caso fue que el único que nos puede dar la verdad es su Espíritu. Y por eso es que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, creo que está escrito. Y la Escritura pues nos sirve a nosotros para que podamos nosotros ver la historia y ver las cosas que hay. Entonces simplemente, si nosotros vamos a buscar la verdad, tenemos que buscar la fuente de la verdad. Y la fuente de la verdad para nosotros no tenemos problemas. Problemas tienen otra gente que no tienen, todavía no han hecho el contacto, la unión. ¿Ves? Yo recuerdo cuando fuimos a Cuba, teníamos en nuestro corazón pues hablarle a toda la familia, y yo estaba con el ex esposo de mi tía detrás de la casa de él, las dos casas de donde él estaba, su casa, una casa por el medio, y la casa que la casita, creo que era 11 o 13 donde yo nací. Entonces detrás de la iglesia se veía el campanario, o sea, tenemos un bloque por el medio y estamos a mitad de la cuadra.
Entonces yo estaba allí y hablé con él, y me acuerdo que estaba mi sobrino, y entonces yo me quedé hablando con él para hacer una conexión. Porque quisimos y queríamos en nuestro corazón que si el Señor nos permitía, después de 21 años, ir a Cuba, pues toda nuestra familia que entrara en el orden de, o sea, que pudiera conocer a Jesucristo y entregarse al Señor. Entonces estaba mi sobrino y me recuerdo que él se adelantó para decirle a Tere porque él me estaba demorando y yo me dice, tía, es que él está haciendo una conexión. Lo aprendió rápido. Y entonces aquel día pues él me dijo, yo sabía que él amaba al Señor y bueno, era un hombre católico, ya está con el Señor. Y entonces yo le dije, yo sé que tú conoces la verdad, pero yo quiero que tú experimentes algo que es muy distinto a lo que tú y yo conocemos. Y esto es que tú puedas tener la conciencia de que este Jesús que nosotros conocemos y que toda la vida tuvimos a través de lo que es la enseñanza católica de esta iglesia que está detrás de nosotros, este templo. Dice, ahora pues yo quiero que tu persona sea el templo de Dios y tú tengas conciencia de ello. Tal vez lo ha sido por todo este tiempo porque eres un hombre bueno, pero esto solamente se alcanza recibiéndole, como dice la Escritura. Y todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor, entonces hizo la conexión. Recuerdo que eso es una cosa fácil. Es fácil cuando una persona conoce al Señor y tú le dices la verdad. Cuando nosotros estamos buscando las realidades del Espíritu de Dios, ¿por qué Pedro era diferente en lo que es el libro de los Hechos, mejor dicho, lo que es de los Evangelios, y después Pedro de las Epístolas? Era un hombre diferente. ¿Por qué? Era diferente. Y supimos que eso, la diferencia la hacía el Espíritu de Dios. Entonces entendimos también de que no solamente es recibir a Jesús, porque cuando tú recibes a Jesús, Jesús no es un hombrecito que se sienta ahí en una sillita, en un trono. Jesús es espíritu, y el Espíritu de Dios, con su espíritu, es el que tiene la capacidad de darnos a nosotros el entendimiento y darnos a nosotros el poder de ser transformados. Y entonces, pues, por eso existe lo que conocemos como doctrina del bautismo del Espíritu Santo, donde ellos fueron, y donde fue el comienzo de la iglesia, en Pentecostés. ¿Se recuerdan? Y en Pentecostés, ¿quién fue el que explicó a aquellas personas que les oían hablar en sus lenguas las realidades y las verdades de Dios? Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro tenía las llaves. Como Pedro tenía las llaves, Pedro entonces se dedicó, es un hombre completamente diferente al hombre de aquel que negó 3 veces a Jesús. Es el hombre que Jesús le dijo, sígueme. ¿Se recuerdan? En el último capítulo del libro de Juan, donde él le dice a Pedro, sígueme. Y después Juan le estaba siguiendo. Y se recuerdan que él le dijo, ¿por qué? ¿Quién era este que nos está siguiendo? Tú me llamaste a mí. Y el Señor le dijo, eso no es un asunto tuyo. Porque es así, nosotros vemos ahí en el Evangelio de que el Señor llama a una persona, y más sin embargo hay otras personas que llegaron a Él y no llegaron porque el Señor las llamó, sino porque, o Andrés, no Andrés este que está acá, sino Andrés, trajo a el hermano de Pedro, sí, y las historias, ¿no? Aquel que también vio al Señor ayer, cuando lo vio debajo de la higuera, lo vio lejos de allí, pero lo vio aquí en su corazón, en su mente, y se recuerdan. Entonces los discípulos llegaron de diferentes formas, otros fueron traídos por otros, y así formaron aquel team de 12 personas que el Señor comenzó a enseñar que la posición de Él y por qué tenía que venir de esta forma. Ahora nosotros tenemos a Pedro en las Escrituras, y en primera, en segunda de Pedro, aparece en el capítulo 1, Pedro está diciéndole a ellos que el Señor le ha dicho que se va a ir con él pronto, y que entonces él está preparando todas las cosas, y con mucha premura le explica en esa segunda carta
de Pedro, capítulo 2, le explica, capítulo 1, ¿no? A ver si me pueden ayudar con la escritura. ¿En cuál es? Segunda de Pedro, capítulo 1, creo que el verso, lo tengo por acá. Bueno, por ahí por el 14, ¿verdad? Sí. ¿Lo tienes ahí? Ese dice, sabiendo que en breve debo abandonar Sí, el ahí cuerpo. está. Él dice. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor. Eso lo está diciendo en otras palabras está diciendo, pues yo voy a ir a dejar el cuerpo aquí, mi vestidura, y el Señor pues me dijo que ya me iba a ir con él. Entonces lo está diciendo así como decir, me voy a tener que tomar un vaso de agua, ¿no? ¿Sí? Porque sabía, entonces, pero entonces él con mucha premura le explica a ellos, como él tiene las llaves, entonces él dice que realmente la venida del Señor Jesús es de esta forma, es en naturaleza, es una experiencia. Y entonces él dice lo que nosotros vamos a escuchar otra vez. Si tú puedes leer. Sí. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ajá. Sí, sigue. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sí, en otras palabras, les voy a dejar algo escrito que no se les debe olvidar. Eso es dejar memoria, dejar establecido como un testamento, una verdad, y él tiene que hacerlo porque él es el que abre, él tiene las llaves. Y él nos va a decir ahora cómo es que viene el Señor. Viene por una experiencia. El Señor no viene de otra forma, si no hay un trabajo de Dios en nosotros, ¿entiendes? Es lo que el apóstol Pablo, el hermano Pablo, Saulo de Tarso, estaba explicando a los Corintios en el capítulo 15, donde él dice no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Y también Saulo dice en el capítulo 15, en los primeros versos, dice que él está explicando la venida del Señor. Entonces dice, a través de las resurrecciones. Entonces viene y dice Jesús y los que resucitaron con él es las primicias. Después entonces los que son de Cristo en su venida, ¿se recuerdan? Entonces ahí es donde entonces él habla en todo ese capítulo 15 de que no todos seremos arrebatados, o sea, no seremos transformados. Todos, simplemente, unos no verán muerte. Por el 15. Yo lo estoy diciendo así para que ustedes lo busquen, lo anoten ahí y lo busquen, aprendan a indagar, y a través del Espíritu, junto con ustedes pueden ir a un libro, pueden ir a Pedro, pueden ir a Juan, según lo lleva el Espíritu de Dios. Entonces él le dice, esto les voy a decir un misterio, no todos van a morir, pero sí todos seremos transformados. Quiere decir que aún nuestros hermanos, Pedro también, tiene que resucitar. Todos los hermanos que están, como dice el libro de Hebreos, que tiene que haber una resurrección en los vivos. O sea, que los vivos tienen que alcanzar, no ver muerte, para que entonces el Señor pueda traer entonces a los que durmieron, aquellos del capítulo 11 del libro de Hebreos, donde dice que entonces el Señor traerá a los que durmieron. Ellos no pueden resucitar si no hay aquí un cuerpo que realmente en vida pueda resucitar. En otras palabras, que estén viviendo, estén moviéndose aquí no natural, y que entonces pueda ser transformado. Entonces, si usted mueve, entonces lo que dice capítulo 3 del libro de Hechos, donde Pedro dice, esto es lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Entonces, de arrepentidos y convertidos para que vengan a la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces aparece entonces una restauración de todas las cosas, y esa restauración es de los que quieran
los que el Señor ha invitado y los que quieren ser restaurados. Y lo que termina con ese trabajo, o el término de este trabajo, es que nosotros podamos ser llevados completamente a exactamente como era nuestro hermano mayor, como es nuestro hermano mayor Jesucristo. Como digo, como era en aquellos tiempos y como es ahora. Él es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Y eso precisamente, si usted lo liga, o lo puede buscar ahí, y busca en la oración de Jesucristo, en capítulo 17 de Juan, dice, en Juan 17 Jesús dice, Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo ¿qué? Crea. Y el mundo ¿qué? Conozca. ¿Ve? Entonces fíjese qué cosa más tremenda estamos viviendo nosotros. ¿Qué dije al principio? Estaríamos esta noche en un servicio aquí de Viernes Santo. Yo no sé si usted conoce el servicio de Viernes Santo de la Iglesia Católica o de la Iglesia Protestante, pero es un recuerdo de todo lo que hizo Jesús, de lo que pasó ese viernes, de lo que pasó, según entiendan los tiempos y las razones, o cómo fue que pasó todo ahí por los evangelios. Entonces, y después entonces viene el sábado. Yo no sé si usted se recuerda cuando había sábado de gloria. Había sábado de gloria. Cuando la Iglesia Católica decía que él resucitó el sábado. Domingo de resurrección. Y entonces domingo de resurrección. ¿Ve? Entonces tú sabes, toda una serie de cosas que después fueron siendo cambiadas. Ahora nosotros conocemos mucho porque conocemos que el Señor, pues simplemente los días de la semana, cuando habla del sábado, Sabbat, no está hablando de sábado, sino de descanso. Y claro, desde el tiempo que los romanos establecieron allí en lo que es Israel, que ellos establecieron, porque gobernaban ahí, establecieron allí, Sabbat era el séptimo día de la semana. Pero antes de llegar los judíos ahí, el Sabbat era un día de descanso, según el almanaque judío. Y entonces, pues nosotros ahora también estamos participando de un sábado, pero Sabbat no es sábado, es descanso. Y es lo que dice la ley que se hacía ese sábado, que no trabajaba la gente, que usaba el tiempo para participar, para comer con la familia, mejor dicho, para participar con la familia de los ricos exactos de la ley, y una serie de cosas. Quiere decir que hay cosas que ahorita nosotros no podemos cambiar, pero tampoco sabíamos que cada fiesta de la semana tiene por lo menos un sábado. Tal vez tenga otros más. Pero entonces la casualidad no, porque no hay nada de casualidad, sino que Jesús, entonces, ¿por qué se apuraron para llevarlo a enterrar? Mejor dicho, a meterse, llevarlo allá a la tumba. ¿Por qué? Porque ese día entonces comenzaba a las 6 de la tarde un sabbat. No un sábado, sino un sabbat. Entonces se cuentan los días judíos a la caída del sol, que empieza el día. O sea que el día de la Biblia empieza en la noche. Por eso dice el del lucero de la mañana, ¿se recuerdan? Cuando ven, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos allí que entonces tocaba un sabbat, otro sabbat de la fiesta, y entonces el próximo sabbat. Como estaban los romanos ahí, se ligaron entonces los dos almanaques. Y resulta que entonces ellos participaron de dos sabbats, porque son, ¿ve? Y el sabbat normal, que era el sábado, para en ese tiempo los judíos. Entonces por eso aparecen 3 días y 3 noches. Y si usted lo cuenta así, miércoles en la noche, acá en la tarde un día, al otro día, jueves en la noche, mejor dicho, el miércoles, jueves en la noche, viernes en la noche y sábado en la noche. Y sábado en la noche, cuando ya viene el sábado en la noche, que es día domingo. Entonces, yo no tengo aquí para dibujarlo, pero si te lo dibujo, enseguida lo van a entender. O sea que nosotros estamos hoy, ¿cómo estamos hoy? Bien. Para el almanaque que nosotros usamos del sol, todavía no estamos viernes. Pero en el almanaque judío sería sábado. Por eso es que los viernes
en Israel y en las casas de los hermanos judíos, pues simplemente ellos comienzan esta noche, tienen los ritos del sábado, y entonces mañana, sábado, en la tarde, a las 6, terminan el sábado. Se entrega el sábado y entonces ya es el día de trabajo, un día de la semana. Bueno, todas estas cosas son muy interesantes, pero si nosotros queremos satisfacer nuestro, el conocimiento de nosotros, porque no hay ninguna confusión. Son dos hermanas, uno judío y uno gentil, y eso están ligados en este tiempo. Y ligados en este tiempo, pues bueno, ahí estamos acotejando lo espiritual. Bien, antes de Pedro decir esto en capítulo 3, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de restauración de todas las cosas que fueron habladas. Dice, porque un poquito más adelante, dice ahí, Pedro dijo que realmente vendrá tiempo donde nosotros íbamos entonces a ser restaurados. Pero son restaurados aquellos que quieren ser restaurados, aquellos que tienen que oído para oír. Ahora, el mensaje de las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está diciendo que hay cierta gente y ciertas personas, ciertos hermanos en Cristo, en todo el mundo, que tienen el privilegio de escuchar lo que el Espíritu dice a ellos. Y cuando ellos escuchan lo que el Espíritu dice a ellos, entonces se preparan. Y le dicen, sí, Señor, yo quiero, tú me estás invitando, yo quiero. Pero si no le decimos al Señor que yo quiero, pues no va a hacer nada. Como decía Jesús cuando se encontró con aquel hombre que necesitaba, ¿qué quieres que te haga? No vas a saber, Señor, que estaba ciego el hombre. Pero le tenemos que dar permiso. Todas las cosas que nosotros recibimos de Dios, Él las va a negociar con nosotros. Tenemos nosotros que es un negocio. Y en este negocio pues le decimos, sí, Señor, o no, Señor, yo no quiero. Por esa razón, esta noche pues estamos nosotros aquí en un culto diferente, mejor dicho, en una reunión diferente a lo que es una reunión de Viernes Santo, de la tradición cristiana, no importa de qué iglesia, si es católica, evangélica, protestante o lo que fuera. Nosotros estamos persiguiendo otra cosa. Y por esa razón está de más decir que no estamos esta noche llenos completamente, que no alcanza la silla. Y usted sabe que es así. De evento en evento, la iglesia tradicional pues simplemente pues hace las cosas. Yo recuerdo que en mi iglesia católica uno de los días más tremendos era lo que es la misa de gallo, donde la misa de gallo iba una vez en el año todos los borrachitos de mi pueblo, todos, gente buena, porque los borrachos son gente buena, no son malos, son un buen corazón. Yo recogí un hermano, no sé si te lo he dicho, recogí un señor aquí que lo trataron aquí en Sacre, yendo para casa de Dora, y yo recogí ahí, estaba pobrecito, le dieron un golpe y le quitaron todo lo que tenía, si es que tenía algo arriba, porque lo que tenía es más alcohol que sangre. Entonces yo lo recogí y lo llevé a su casa, y ese hombre me besaba las manos, me decía, gracias, no sabía cómo agradecerme, porque los borrachos no son malos, son gente que están pasando por una experiencia del alcohol. Y eso me decía el hermano Escobedo. El hermano Escobedo tenía a veces, cuando estaba que no conocía a Jesucristo, él se pasaba, dice, semanas que a veces se olvidaba completamente. No tenía conciencia del tiempo que había ocurrido, una semana, 2 semanas, no sabía. Y simplemente pues por la gracia de Dios, el Señor lo había traído para su reino. Hermano, pues Escobedo está con el Señor ya. Bien, el caso es que el mismo Pedro en capítulo 2
trae la profecía de lo que en este día tú y yo podemos nosotros, si escuchamos la voz del Señor en nuestros espíritus, en nuestros corazones, y si escuchamos, no vamos a endurecer el corazón, porque fíjense que ustedes son valientes conmigo. Y ustedes me dan el impulso para que yo también pueda también decidir por el Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos no son fáciles. Y solamente nosotros podemos decidir por el Señor respondiendo su amor. Él se va a revelar en su amor. Y se está revelando su amor. En ese capítulo 2, yo no sé si lo tendrás ahí para que lo leas. Sí. Hechos 2. ¿Qué versículo? Me parece que está por el... Es cuando Pedro habla después que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ajá, Sí, creo que 19, no sé si 19, ¿no? ¿Lo encontraste? Sí, aquí lo tengo, pero no sé. Okay. ¿Quién nos lo ha dicho por el profeta Joel? Esto vino al día de Pentecostés. El Pentecostés viene entonces, el Espíritu de Dios se pone sobre ellos, son llenos del Espíritu de Dios. Lenguas de fuego están sobre sus cabezas. Hay algo que está gobernando, hay una corona de fuego en todos aquellos 120 que estaban allí. Viene entonces toda la gente que quedaron de aquellos días, 49 días después de la última fiesta del día, entonces es día Pentecostés. Ellos vienen buscando el templo donde se mecen entonces 2 panes con levadura, diciendo esto que es la única ofrenda que tiene la palabra leudada, la palabra en otro idioma que no sea el idioma hebreo. Y entonces ellos vienen buscando la bendición para regresar a sus pueblos y llevar entonces a su familia la bendición del sacerdote. Se recuerdan que ellos vinieron a las fiestas y aprovecharon, se quedaron unos 49 días después de la última fiesta y entonces se quedaron para la bendición de Pentecostés. Y entonces toda aquella gente empezaron a escuchar sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y entonces Pedro le explica a todas aquellas personas que se habían quedado allí, les explica entonces que esto que está pasando es la profecía de Joel. Entonces nos remite a Joel. Y en la profecía de Joel, si pueden leerla. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ven a tu reino, significa, ven Señor Jesús en mí. Cuando vino Juan, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Vino Jesús y dijo lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo nosotros podemos traer el reino de los cielos aquí? Se lo tenemos que traer a través de una restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas está profetizada, no solamente en el capítulo 3, 19 al 20 y pico, donde dice que tiene que aparecer el profeta. El profeta es una persona corporal. Son los profetas, son los que tienen oídos para oír. Son los que pueden aportar, los que se dejan restaurar, los que se dejan trabajar por Dios, los que responden con el fin de que sean uno por Dios. Y entonces, eso es lo que precisamente Pedro dice en el capítulo 1 de segunda de Pedro, dice que esto fue dado esto fue lo que aprendimos nosotros el día que Jesús, su rostro, que nos llevó al monte alto, al monte Hermón, y entonces allí dice que su rostro comenzó a brillar y todas sus vestiduras, y entonces aparecieron Moisés y Elías, los 2 testigos, y entonces esto fue lo dicho por el profeta. ¿Ven? Esto está en el capítulo 3, verso 19, no lo vamos a leer, ustedes se lo saben ya de memoria tantas veces que lo he dicho.
capítulo 3, del 19 al 21. Y en ese mismo capítulo 3 dice que el Señor entonces enviará al profeta. Entonces, ¿dónde está el profeta? ¿Dónde está el profeta? En nuestros corazones. Y si lo tenemos en nuestros corazones, entonces Él es el encargado de hacernos oír lo que es la voluntad de Dios y lo que es la restauración que todos necesitamos. Y en esa restauración, entonces es el que tiene que responder a Dios. El que responde a Dios, pues entonces tiene la seguridad de que va a ser restaurado. ¿Y qué cosa tiene que restaurarse? Todo. Todo, porque nosotros podemos hablar en lenguas y podemos profetizar y podemos edificar y podemos ayudar a otros y podemos echar fuera demonios y podemos los dones del Espíritu Santo. Ahora todos, dice el apóstol Pablo, todos hablan en lenguas, todos profetizan. Dice, no todos, porque estamos en un lugar en parte. Pentecostés es 60%, no estamos completos en Pentecostés. Usted en Pentecostés simplemente, si está lleno del Espíritu Santo y usted profetiza, usted habla en lengua, usted trae la palabra del Señor y todo, es para edificación. Pero tiene un límite, hay un 60% de fruto que tú puedes llevar ahí. Pero una restauración total equivale a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo único que tenemos nosotros es que escuchar. Ahora, ¿qué está hablando Dios en este día? Lo primero que vamos a escuchar es que nuestra vida tiene que ser restaurada. ¿Qué es restaurada? Que pueda entonces exactamente semejarse, ser igual a la vida de Jesús. Parece muy duro, muy fuerte esto, porque decimos, no hombre, ¿quién va a ser como Jesús? Nosotros somos como Jesús legalmente, porque la justicia de la ley la tenemos nosotros todos. La diferencia entre un judío que está bajo la ley, que no cree todavía en Jesús, y tú que crees en Jesús, es muy fuerte, porque como está escrito, tienes que llevarlo a hacerlo a los judíos. Ahora, si eres un judío que es mesiánico, quiere decir que ha nacido del Espíritu y cree que Jesucristo es el Señor y cree que Dios está, o sea, que el Espíritu de Dios está dentro de él, que Jesús está aquí dentro de su corazón. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que recibir en este día? ¿Qué tiene que hacer en este día junto con nosotros que estamos aquí? Simplemente aceptar que Dios quiere restaurarlo, quiere llevarle a una imagen, la cual es una revelación de cómo es un hijo de Dios. ¿Y cómo puede llevarlo? Escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y escuchando para todos? No, para aquellos que escuchan, para aquel que tiene oídos para oír. El mensaje a las 7 iglesias, repito, es un mensaje muy especial, porque es el mensaje para la iglesia completa. Quiere decir, para todas las denominaciones, para todo lo que hay en iglesia cristiana, todo lo que son los cristianos en el mundo. Pero personalmente es lo que el Espíritu te dice y a lo que Dios te está llamando. Lo que el Señor nos está llamando es precisamente a restaurarnos, y Él tiene la revelación de cómo es Jesús, cómo es un hijo de Dios. Y podemos nosotros leer obras mayores que las que yo uso. Obras mayores que las que yo hice. ¿Quién lo dijo? ¿Pedro? ¿Juan? Jesús lo dijo. Si Jesús dijo que obras mayores, entonces ¿qué es lo que me impide a mí hacer obras mayores que las que Jesús hizo? Lo que me impide es el conocimiento detenido, la limitación que yo tengo para entonces poder funcionar como uno en el mundo, para poder funcionar en el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no es otra cosa que lo que dijo Pedro
una experiencia en el corazón. Nosotros dejamos pendiente ese versículo. Vamos a volver ahí para terminar y ya terminamos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a escuchar esta parte. Recordemos que es Pedro, y quiero terminar con esto, porque este es Pedro que tiene las llaves, y él me está diciendo cómo es la venida del Señor. Fíjense bien. ¿Y cómo es la venida del Señor? Pedro bien claro dice en los versículos, después que él dice que se va a ir con el Señor pronto. Entonces después de ese versículo, ¿qué dice? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ajá. Como dice que saliendo en breve. Sí, él sabe que se va a ir con el Señor pronto. Ajá. Entonces él le da la llave, sí, a la iglesia, manda esa epístola. Ajá. Okay. La manda a toda la iglesia, epístola para toda la iglesia. ¿Cómo dice? En el verso 16 que él habla, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Él no está hablando de fábulas ninguna, no está diciendo ninguna doctrina. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok, un momentito ahí. Sino porque esto lo vivimos nosotros en nuestra carne. Fuimos tres discípulos que estábamos con Jesús y vimos que Jesús manifestó toda la gloria de un hombre nuevo y la manifestó en través de todo su rostro lleno de luz y su cuerpo, y vinieron dos testigos de la antigüedad. La ley y los profetas estaban delante de él. Todos los que murieron en la esperanza y todos los que sufrieron estaban representados allí por estos dos, la ley y los profetas, que es decir, toda la Biblia. Y toda la Biblia, y entonces ellos estuvieron mirando que esa es la forma, la experiencia particular de Jesús y la experiencia particular que ellos son testigos de que todos vamos a tener, y también estos tres testigos son también testigos. ¿Por qué? Porque ellos vieron, con sus propios ojos, palparon esa realidad. Y es lo que dice Pedro, que él te enseñaba siempre. ¿Qué más? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, vino la Shekinah, gloria, y vino la nube de gloria, y se escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, entonces escuchamos esa voz. Y tenemos también la palabra profética más ahora, segura. Vamos un momentito ahí. Ahora dice él, para que no haya duda de que está hablando de una experiencia que ellos tenían y que es lo que les impulsaba a hablar de aquel hombre que estaba en la puerta hermosa y decirle, no tenemos ni oro ni plata, míranos, lo que tengo dentro es la realidad de Dios en mí. Y entonces él le dio la palabra. Dice, esto es lo que nosotros tenemos, lo que predicamos. Una experiencia, la venida del Señor en experiencia. Concuerda con las palabras de Jesús con el capítulo 17 de Juan. No tiene nada que ver con doctrina. Pues en el mundo de todas las iglesias tenemos distintas doctrinas. Y no es ninguna doctrina que vamos a ser arrebatados de aquí, que nos vamos allá, y que viene primero, que sube y que baja, y que baja y que sube la iglesia. Nada de eso. Cuando estaba yo en el Instituto Bíblico, y usted me está hablando a mí, yo puedo hacer un dibujo. Y yo le hice al profesor el dibujo de todo lo que enseñó, y había como 2 raptos, 3 raptos. Y le presenté el dibujo. Y eso fue lo que tú diste. Como era cubano, yo dije tú también. Tú diste esto, y yo lo dibujé. Tú presentas que la iglesia que fue arrebatada, que fue traída, que fue llevada, tenía como 3 raptos ahí. Yo todavía tengo un dibujo ahí. Y entonces tuve que rectificar, buscar ahí que se estaba enseñando. No es ninguna enseñanza. La venida del Señor Jesús no es por las 70 semanas, ni el día ni la hora aparece. Lo único que aparece es hoy y mañana hago un milagro, al tercer día perfecciono mi obra. ¿Y cómo la va a perfeccionar? A través del cuerpo de Jesucristo, que es lo único que no se ha manifestado en el mundo.
Y solamente en el primer siglo, ahí estaba manifestándose con Juan, con Pedro, con los apóstoles, con la iglesia la iglesia mesiánica del primer siglo. Pero una vez que ya la iglesia comenzó y fue tomada por los gentiles, puesta obligatoria a los gentiles, o sea, a los paganos se les dio una religión obligada y los paganos se hicieron cristianos y después los cristianos siguieron siendo paganos. Entonces, la única forma de nosotros salir de la inercia que estamos es dejarnos trabajar por el Espíritu de Dios y venir a las visiones y revelaciones, como dijo, ¿quién lo dijo? Apóstol Pablo. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Amén. Entonces termina el otro verso. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahora habla de la palabra profética. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Ok, está ahí, vamos un momentito. Entonces, esta noche estaba yo hablando con Nancy y miren, sí es cierto, yo siempre le he dicho a ustedes que el lugar oscuro es el espíritu de ustedes, ¿no? El lugar mira la luz, estoy viendo a la hermana Dolores allá, al hermano Andrés, ¿ve? Estamos viendo aquí a los hermanos, ok, y yo puedo ver al hermano Andrés ahí y está más serio que Pablo. Si no, hermano Andrés, ¿cómo está? Y seguro que no me va a responder más porque, hermano, ¿cómo está? Cuando enseguida que muestro un poco de sonrisa, me dice, tiene buen ánimo, el hermano no está de mala, no tiene malas pulgas. Y entonces, ¿qué pasa? Esa es mi alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, ¿qué falta ahí? Mi espíritu. ¿Y cómo encuentro mi espíritu? Yo siempre se lo he dicho a ustedes, es el lugar más oscuro que tenemos. Pero esta noche yo quiero, porque hay hermanos que lo han hecho conscientemente. Ok, cierre sus ojos y yo voy a contar hasta 3. Cierre sus ojos. 1, 2, 3. Abra sus ojos. ¿Qué sentiste? Puede ser que no haya sentido nada. Pero lo que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando nosotros bendecimos a Jehová, cuando nosotros funcionamos en el amor de Dios, estamos funcionando en ese fuego que dice, esa es la palabra profética más segura. Es como una antorcha dentro de nosotros. Ahí Pedro lo dijo y lo dejó escrito ahí. Segunda epístola de Pedro. Es como una antorcha que en un lugar oscuro alumbra. Cuando traes la palabra profética, cuando ves una visión, cuando participas, hay visiones con los ojos abiertos, hay visiones con los ojos cerrados. Hay experiencias, miles de experiencias diferentes. Eso es estar en el Espíritu, estar en su amor, estar en su fuego. Y precisamente si tú lo estás, entonces tienes una manifestación de ese amor. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y Jesús le dijo el trabajo que tenía que hacer a través de ese fuego. Y el trabajo que el Señor hace a través de ese fuego, lo hace también personalmente a través de nosotros, y lo hace también a través de la palabra profética, lo hace a través del conocimiento del que tiene oídos para oír, entonces oye. ¿Y quién tiene oídos para oír? Aquel que realmente responde a su amor. Y si queremos practicar, pues tenemos bastante oportunidad para practicar. Tenemos a todos los hermanos que esta noche están yendo a un meeting especial. No es malo, pero se perdieron la clase. No es malo, pero tal vez el Señor esta noche, si oramos por ellos y les amamos, y decimos, Señor, ten misericordia y inclúyenos a todos en tus propósitos. Y decidimos entonces por el Señor, entonces que Él viene entonces y nos va a responder su voluntad. Padre, te damos gracias, te bendecimos en este día donde nosotros estamos
con la certeza en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, de que el amor tuyo nos constriñe, Señor. Estamos pidiéndote que en tu misericordia, tú, Señor, pongas a nuestra familia, a nuestros amigos, hermanos, y que te reveles con todo a nuestros corazones. Te reveles en ese fuego y que ese fuego comience en nosotros a hacer las primeras acciones y aquellas primeras cosas que realmente glorifican tu nombre. Sabemos que hay obras delante de nosotros y nosotros no podemos imaginar, pero podemos hacer un recuento y ver los evangelistas, ver las historias de aquellas personas que glorificaron tu nombre en tiempos pasados, en tiempos antes en Pentecostés, en tiempos de los avivamientos, de los años 50, de la calle Azusa, de los avivamientos que hubieron, como decimos nosotros en medio de tu iglesia, los avivamientos que vinieron, los moveres del Espíritu que tuvimos, y aquellas personas que pagaron los precios o el precio de su vida y presentaron tu bendición y tu amor en sanidades, en milagros, en señales, Señor. Ahora nosotros, Señor, estamos delante de un reto. Delante de nosotros está la bendición y delante de nosotros hay un río de muerte que solamente puede dividirse. Podemos entrar si es que hemos salido junto con nuestro Elías viéndole ascender. Señor, te hemos visto ascender en nuestros corazones. No somos los mismos de hace tantos años atrás. Y como no somos los mismos, Señor, te pedimos que en esa misericordia tú, Señor, nos incluya a mucha gente que en este día ni siquiera están participando de este gran agape, de esta gran bendición, de este gran llamado que tú le hiciste a Pedro. Y Señor, nosotros quisiéramos también ser sin escuchar nada, sin ser exhortados, que nosotros podamos hacer como Juan, seguirte aquel día en que tú le dijiste a Pedro, sígueme. Y si podemos ver a Juan siguiéndote, a ti siguiendo a Pedro, y nosotros podemos, cualquiera de los dos que seamos, pero sí, Señor, nosotros sabemos que realmente hay un camino más excelente, y si tú dijiste mismo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿por qué no a nosotros, Señor? Y en tu misericordia te pedimos que así podamos ver completamente este amanecer que estamos nosotros a punto de participar de Él. Sea tu nombre bendecido y sea todo tu ser, todo nuestro ser, Señor, participante de tu santo nombre. Gracias, Señor, porque la única forma de regresar al mundo religioso y a nuestros hermanos en tu misericordia es cruzando ese Jordán, golpeando las aguas de muerte y teniendo testimonio de que realmente, verdaderamente, la unción de Elías está sobre nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.